Un millonario se burló de la cocinera por soñar con abrir un restaurante, pero cuando él quebró, fue ella quien le ofreció un trabajo. ¿Qué harías si, en un instante, todo lo que creías valioso se desmoronara frente a tus ojos? Esta pregunta resonaba en la mente de Elliot Carter mientras observaba cómo su mundo se desvanecía. Era un hombre que había construido su vida alrededor del poder y la riqueza, un empresario gastronómico en Nueva York que había logrado lo que muchos consideraban un sueño. Sin embargo, en ese momento, la realidad era otra. La traición de sus socios, las deudas acumuladas y la inminente bancarrota lo dejaron en una posición vulnerable, una situación que nunca había imaginado experimentar. Elliot siempre había sido un hombre de extremos, un titán en la industria de la restauración que se movía con la confianza de un rey. Sus restaurantes, adornados con estrellas Michelin, eran el epítome del lujo y la exclusividad, pero tras esa fachada de éxito, había una profunda soledad. Había creído que su riqueza y su estatus eran suficientes para definirlo, para darle un sentido de pertenencia en un mundo que, a menudo, parecía superficial. No se daba cuenta de que había una vida más allá de las paredes de sus elegantes establecimientos, una vida que él había ignorado por completo. Entre los empleados que trabajaban en su imperio, había una mujer que brillaba con luz propia, Sofía Morales, una cocinera latina que había llegado a Nueva York con sueños y esperanzas, dispuesta a dejar su huella en un mundo que a menudo no reconocía su talento. A pesar de sus habilidades culinarias excepcionales, Sofía había sido constantemente menospreciada por Elliot. Él la veía como una simple cocinera, alguien que nunca podría aspirar a más que seguir sus órdenes. Sin embargo, en su corazón, ella albergaba un sueño audaz: abrir su propio restaurante, un lugar donde pudiera dar vida a su cultura a través de la comida. La noche en que Sofía le confesó a Elliot su sueño fue un punto de inflexión. Mientras el aroma de las especias llenaba el aire, ella le habló con pasión sobre su visión, sobre cómo deseaba llevar la cocina latina a nuevas alturas. Elliot, con su arrogancia característica, se rió de ella y desestimó sus aspiraciones. «Una simple cocinera como tú nunca llegará lejos», le dijo, sin entender que esas palabras quedarían grabadas en su memoria. Sofía se sintió herida, pero esa herida se transformó en determinación. Ella decidió que demostraría que estaba equivocado. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Elliot. La traición de sus socios, un juego de poder que nunca vio venir, lo llevó a perder todo lo que había construido. En un abrir y cerrar de ojos, el millonario se convirtió en un hombre que no reconocía su propia vida. Se encontró solo, sin recursos y sin contactos que lo respaldaran. Las calles de Nueva York, que antes eran su reino, ahora se sentían hostiles y frías. La vulnerabilidad lo envolvía, y por primera vez, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Mientras Elliot se sumía en la desesperación, Sofía había comenzado a construir su propio camino. Con esfuerzo y dedicación, logró abrir un pequeño restaurante que rápidamente ganó popularidad. Su cocina, llena de sabores y colores, resonaba con la comunidad latina y más allá. Sofía se había convertido en un símbolo de empoderamiento y perseverancia, un faro de esperanza para aquellos que soñaban en grande, sin importar sus orígenes. Su éxito era el testimonio de que el talento y la pasión podían superar las barreras impuestas por la sociedad. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, Elliot se quedó atónito al ver un mensaje de Sofía. La mujer a la que había ridiculizado le estaba ofreciendo un trabajo en su restaurante. Era una oferta inesperada, una oportunidad de redención. En ese momento, Elliot se encontró ante una encrucijada: aceptar el trabajo de la mujer que había menospreciado o dejar que su orgullo lo hundiera aún más. La decisión no era fácil. La imagen de su antiguo yo, el empresario exitoso, lo perseguía como un fantasma. La propuesta de Sofía no solo representaba una oportunidad laboral, sino un camino hacia la humildad y la introspección. Elliot se vio obligado a confrontar sus propios prejuicios
y a reconocer el valor de aquellos a quienes había desestimado. En el bullicio de la cocina, en el sudor y en la pasión que se reflejaba en cada plato, Elliot comenzó a entender que el verdadero éxito no se medía por la cantidad de dinero que uno poseía, sino por la capacidad de conectar con las personas y valorar sus sueños. La relación entre Elliot y Sofía se tornó en un viaje de descubrimiento mutuo. Él, un hombre que había vivido en la cima del mundo, comenzó a aprender sobre la humildad y el trabajo en equipo. Ella, por su parte, se encontró en la posición de ser mentora de aquel a quien había visto como un adversario. Juntos, enfrentaron no solo los desafíos del restaurante, sino también las lecciones que la vida les había enseñado de maneras inesperadas. La historia de Elliot y Sofía se convirtió en un testimonio de cómo la vida siempre encuentra la manera de dar grandes lecciones a quienes las necesitan. La vulnerabilidad de Elliot lo llevó a una transformación profunda, mientras que la determinación de Sofía demostró que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando las probabilidades están en contra. En esa cocina, donde el aroma de la comida se mezclaba con las historias de superación y redención, ambos encontraron el camino hacia un futuro en el que el respeto y la solidaridad se convirtieron en los ingredientes más valiosos. Elliot Carter se encontraba ahora en un mundo que le resultaba ajeno, una cocina abarrotada de aromas intensos y ruidos ensordecedores. Había comenzado su nuevo trabajo en el restaurante de Sofía, un lugar que emanaba vida, pero donde él se sentía como un pez fuera del agua. Los primeros días fueron una lucha constante. Con cada corte de cebolla y cada sartén que levantaba, Elliot sentía cómo su orgullo se desmoronaba, una sensación que, aunque incómoda, también comenzaba a liberarlo. Sin embargo, el camino hacia la redención no sería fácil. Sofía, con su energía contagiosa y su increíble pasión por la cocina, se había convertido en su guía, pero la dinámica entre ellos no era sencilla. Ella, que había soñado con su propio restaurante durante años, se encontraba ahora en una posición difícil. Tenía que lidiar con el ego de un hombre que había sido su superior y que, aún en su caída, no podía evitar mostrar signos de arrogancia. Cada vez que Sofía le daba instrucciones, Elliot sentía una punzada de indignación. La idea de ser dirigido por alguien a quien había menospreciado lo incomodaba profundamente. Entre los nuevos colegas de Elliot había un grupo diverso de cocineros, cada uno con su historia, sus luchas y sus sueños. Uno de ellos, Carlos, un joven de origen puertorriqueño, se volvió un apoyo inesperado para Elliot. Carlos había crecido en un barrio difícil y, a pesar de las adversidades, había encontrado en la cocina su refugio. Su perspectiva sobre la vida y el trabajo en equipo era refrescante, y comenzó a ayudar a Elliot a ver las cosas desde otro ángulo. Sin embargo, la amistad entre ellos no estaba exenta de tensiones. Carlos había oído hablar de la reputación de Elliot en el pasado, y aunque estaba dispuesto a darle una oportunidad, no podía evitar ser cauteloso a su alrededor. Un día, durante un servicio ajetreado, cuando el restaurante estaba lleno y los pedidos se acumulaban, un error de Elliot llevó a que un plato fuera enviado a la mesa incorrecta. La mirada de Sofía, que antes solía ser comprensiva, ahora estaba cargada de frustración. «Elliot, concéntrate», le gritó, y la humillación lo invadió. Se sintió como un niño que había fallado en su primer día de escuela. Los murmullos de los otros cocineros resonaban en sus oídos, y eso lo llevó a cuestionar su decisión de haber aceptado el trabajo. ¿Era realmente capaz de aprender de Sofía? ¿O había llegado a ese punto de su vida donde la redención era solo una ilusión? Elliot pasó la noche en vela, reflexionando sobre su vida, sus decisiones y las traiciones que lo habían llevado a ese momento. Había sido un hombre de éxito, pero también había sido un hombre solitario. En su búsqueda de poder y reconocimiento, había perdido de vista lo que realmente importaba: las conexiones humanas y la empatía. Fue entonces cuando recordó las palabras de Sofía sobre su sueño de abrir un restaurante. Se dio cuenta de que su propia lucha
no era solo por recuperar su estatus, sino también por encontrar un propósito genuino. A medida que pasaban las semanas, Elliot comenzó a forjar su camino. Aunque aún enfrentaba dudas y temores, había momentos de avance. Se esforzó por aprender no solo sobre cocina, sino sobre el trabajo en equipo. Carlos se convirtió en su aliado, mostrándole cómo cada ingrediente contaba, cómo cada persona en la cocina tenía un papel crucial. Por primera vez, Elliot se sintió parte de algo más grande que él mismo. Sin embargo, la presión seguía aumentando. Las deudas que había acumulado antes de unirse a Sofía continuaban acechándolo, como sombras que no lo dejaban en paz. Los acreedores empezaron a llamar, exigiendo pagos que Elliot no podía cumplir. En medio de esta tormenta, Sofía comenzó a notar su ansiedad. Ella sabía que su éxito había llevado a Elliot a un lugar de vulnerabilidad, y estaba decidida a ayudarlo, pero también se enfrentaba a sus propios desafíos. La presión de mantener su restaurante a flote y la creciente demanda de la comunidad la estaban desgastando. Un día, mientras preparaban un evento especial para la comunidad, Sofía se acercó a Elliot. «Sé que estás lidiando con mucho», le dijo con una voz suave pero firme. «No tienes que cargar con esto solo. Te necesitamos aquí, pero también necesito que seas honesto conmigo». Elliot se dio cuenta de que su lucha no solo era personal, también afectaba a su nuevo entorno. La confianza que ella depositaba en él lo hizo sentir un peso en el pecho, y por primera vez se sintió vulnerable ante alguien más. La presión de la situación lo llevó a una noche de desbordamiento emocional. Después de un día largo y agotador, Elliot se encontró en el callejón detrás del restaurante, sintiéndose perdido. La luz de la luna iluminaba su rostro mientras las lágrimas brotaban. No podía permitir que su orgullo lo hundiera de nuevo, pero la idea de abrirse a Sofía y a Carlos le aterraba. En ese momento sintió la mano de Carlos en su hombro, un gesto sencillo pero cargado de significado. «No estás solo, hermano. Estamos aquí para ti». La conexión entre ellos se profundizó, pero también surgieron nuevos desafíos. La competencia en el mundo de la restauración era feroz, y el éxito de Sofía atrajo la atención de críticos y empresarios que querían replicar su modelo. La presión que enfrentaban comenzaba a causar fricciones en su relación. Sofía se encontraba dividida, luchando entre la necesidad de avanzar y el deseo de mantener su autenticidad. Mientras tanto, Elliot se debatía entre su antiguo ego y la persona que estaba empezando a convertirse. La tensión llegó a un punto crítico cuando una crítica negativa apareció en un prestigioso blog de gastronomía, poniendo en tela de juicio la calidad de la comida y la gestión del restaurante. Sofía, devastada, se sintió traicionada por el mundo que había soñado conquistar. Elliot, sintiendo la necesidad de proteger su nuevo hogar y su amistad con ella, comenzó a planear cómo podrían superar esta adversidad. Pero su enfoque impulsivo y su deseo de demostrar su valía amenazaban con desestabilizar la frágil relación que habían construido. Ambos se encontraban en un cruce de caminos, donde sus sueños, inseguridades y la historia compartida comenzaban a entrelazarse de maneras inesperadas. La lucha por la autenticidad y el reconocimiento se convertiría en una prueba de su amistad, llevándolos a cuestionar no solo sus metas, sino también lo que significaba realmente el éxito. En ese proceso, Elliot y Sofía tendrían que enfrentarse a sus propios demonios y aprender que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad compartida y en la capacidad de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Elliot se encontraba en un punto crítico de su vida. La crítica negativa había sembrado la semilla de la duda en su mente, y la presión de mantener el restaurante a flote comenzó a afectar su salud mental y emocional. Las noches de insomnio aumentaron, y se encontró a menudo sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos, preguntándose si realmente podría cambiar. La lucha por encontrar su lugar en un mundo que había despreciado lo consumía. Cada error se sentía como un eco de su pasado, resonando en su conciencia. Mientras tanto,
La relación con Sofía se tornaba más tensa. Ella estaba abrumada por la carga de responder a las críticas y cumplir con las expectativas de sus clientes. La alegría que antes compartían en la cocina se había transformado en un ambiente cargado de estrés. Sofía, una mujer de determinación inquebrantable, se aferraba a la idea de que todo iba a salir bien, pero Elliot podía ver en su mirada la incertidumbre. Un día, en medio de un servicio, ella estalló: «Necesito que estés presente, Elliot. No puedo cargar con esto sola». Sus palabras golpearon a Elliot como un balde de agua fría. Se dio cuenta de que su propia lucha estaba afectando no solo a su vida, sino también a la de aquellos que habían comenzado a confiar en él. Carlos, a su vez, observaba la situación con preocupación. A pesar de su deseo de ayudar a Elliot, sentía que su amistad estaba siendo puesta a prueba. Se preguntaba si realmente era posible salvar a alguien que aún estaba atrapado en las sombras de su propio ego. Decidió hablar con él, buscando un momento a solas en un rincón tranquilo del restaurante. «Elliot, sé que esto es difícil, pero no puedes permitir que el miedo te paralice. A veces lo que más necesitamos es enfrentarnos a lo que nos asusta». Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Elliot, pero también lo confrontaron con sus propios miedos. ¿Realmente estaba listo para cambiar? ¿O solo estaba buscando una salida fácil? La situación se volvió aún más complicada cuando un posible inversor, atraído por la fama de Sofía, comenzó a hacer preguntas sobre el futuro del restaurante. Este empresario, con una visión de negocio más convencional, sugirió cambios que amenazaban con diluir la esencia del lugar. Sofía se sintió atrapada, presionada entre su deseo de mantener su autenticidad y la necesidad de asegurar el futuro financiero de su sueño. Elliot, sintiendo la tensión en el aire, se vio obligado a decidir entre apoyar a Sofía o dejar que su inseguridad lo consumiera una vez más. La presión acumulada comenzó a manifestarse físicamente. Elliot, que una vez había sido un hombre enérgico, ahora se sentía exhausto. Su cuerpo le enviaba señales de alerta: dolores de cabeza constantes, falta de apetito y una fatiga que no podía sacudirse. Un día, mientras preparaba una salsa, un mareo repentino lo hizo tambalear, y Carlos tuvo que intervenir, sosteniéndolo antes de que cayera. «Elliot, esto no puede seguir así. Necesitas hablar con Sofía, ser honesto sobre lo que sientes», le dijo con preocupación. Esa fue una llamada a la acción que Elliot no pudo ignorar. Esa noche, mientras la lluvia caía pesadamente sobre la ciudad, Elliot decidió que era hora de abrirse. Se acercó a Sofía, encontrándola sentada en una mesa vacía, mirando por la ventana. «Sofía, necesito hablar contigo», comenzó, sintiendo la tensión en su pecho. «Siento que estoy fallando, que no estoy a la altura de lo que tú esperas de mí». Sofía lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y comprensión. «Elliot, también estoy luchando. Siento que he perdido el control y que las cosas se están desmoronando. Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro para salir adelante». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Ambos se dieron cuenta de que, al estar tan enfocados en sus propios miedos y preocupaciones, habían perdido de vista la razón por la que trabajaban juntos. La autenticidad de su relación, forjada en la pasión por la cocina, necesitaba ser reconectada. Decidieron hacer un esfuerzo consciente para apoyarse mutuamente, no solo como colegas, sino como amigos. Sin embargo, la lucha no había terminado. La presión económica seguía acechando, y con la llegada del nuevo inversor, las tensiones aumentaron. Sofía se enfrentó a la difícil decisión de aceptar cambios que podrían comprometer su visión del restaurante. Cuando finalmente anunció su decisión a los empleados, la atmósfera se volvió tensa. Carlos, que había estado al lado de Elliot durante todo este proceso, se sintió decepcionado. ¿Por qué cambiar algo que es tan especial? No podemos sacrificar nuestra esencia por dinero, expresó, su voz llena de frustración. Elliot, en medio de la tormenta, se encontró dividido entre su deseo de proteger a Sofía y su lealtad a Carlos. Las discusiones se intensificaron,
y Elliot sintió que el ambiente en la cocina se tornaba hostil. Los murmullos de descontento comenzaron a surgir entre los cocineros, y la confianza que habían construido se desmoronaba. La presión acumulada y las decisiones difíciles llevaron a un punto de quiebre cuando, durante una noche de servicio, un desacuerdo entre los cocineros escaló y terminó en un grito. Elliot, en un intento de calmar la situación, se encontró en el centro de una disputa que amenazaba con fracturar al equipo. «Esto no es solo sobre nosotros, es sobre lo que hemos creado juntos», gritó, sintiendo que su voz carecía de la autoridad que deseaba. La situación lo llevó a un momento de profunda introspección. ¿Realmente estaba preparado para ser parte de algo más grande que él mismo? ¿O seguiría siendo un prisionero de su propio ego? En medio de la tormenta, la idea de renunciar comenzó a cruzar su mente, pero había una voz interior que lo instaba a seguir adelante. Recordó las palabras de Carlos, la forma en que había estado allí para apoyarlo, y el anhelo de Sofía de mantener su restaurante auténtico. Un giro inesperado llegó cuando una antigua amiga de Sofía, una reconocida chef, decidió visitar el restaurante. Su presencia trajo consigo un aire renovado, y sus elogios por la comida y el ambiente comenzaron a levantar el ánimo del equipo. Sofía, viendo la oportunidad, propuso organizar un evento especial para la comunidad, donde pudieran mostrar su cocina auténtica, en lugar de sucumbir a las demandas del inversor. Elliot se dio cuenta de que este evento podría ser su oportunidad de redención. Se comprometió a dar lo mejor de sí, a dejar atrás sus inseguridades y a enfocarse en lo que realmente importaba, la pasión por la cocina y la conexión con su equipo. El camino hacia el evento no fue fácil. Hubo ensayos, momentos de tensión y discusiones sobre el enfoque de los platos, pero poco a poco el equipo comenzó a unirse y Elliot encontró su lugar, trabajando codo a codo con Carlos y Sofía, redescubriendo la alegría de crear juntos. El día del evento llegó y la energía en la cocina era palpable. Cada uno de ellos sentía que era una oportunidad para demostrar no solo su habilidad culinaria, sino también su compromiso con la visión de Sofía. Mientras los clientes comenzaban a llegar, Elliot sintió una oleada de nervios, pero también de emoción. Este era su momento. Se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, había crecido, había aprendido a ser vulnerable, a apoyarse en los demás y a entender que el verdadero éxito no se medía solo por la fama o el reconocimiento, sino por la capacidad de ser parte de una comunidad. En el clímax de la noche, mientras servían los platos y compartían risas, Elliot sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado su camino. La amistad con Carlos había evolucionado, y su relación con Sofía se había fortalecido. La cocina, que antes había sido un lugar de conflicto y ego, se había convertido en un refugio de creatividad y colaboración. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de los desafíos económicos y la presión del inversor seguían acechando. Elliot sabía que, aunque esa noche podría ser un éxito, el camino hacia la estabilidad aún estaba lleno de obstáculos, pero, con el apoyo de sus amigos y el nuevo sentido de propósito que había encontrado, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Las lecciones aprendidas y la transformación que había experimentado lo empujaban hacia adelante, y en su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. La noche del evento especial comenzó con una atmósfera electrizante en el restaurante. La energía entre el equipo era palpable, pero también había un trasfondo de nerviosismo. Elliot, aún abrumado por las tensiones que había enfrentado, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. A medida que los primeros clientes empezaban a llegar, su mente vagaba entre la esperanza de un éxito inminente y el miedo a un nuevo fracaso. Sin embargo, el ambiente festivo y la risa de los comensales lo motivaron, recordándole el propósito original detrás de su esfuerzo. Mientras servían los primeros platos, Elliot notó que Sofía estaba más radiante que nunca. La visibilidad de su pasión por la cocina y su compromiso con la autenticidad brillaban en cada plato que salía de la cocina.
Sin embargo, su felicidad se vio interrumpida cuando el inversor llegó inesperadamente, acompañado de un grupo de críticos gastronómicos. Elliot sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia del inversor significaba que el futuro del restaurante podría estar en juego, y esa noche todo se sentía aún más frágil. A medida que avanzaba la velada, la cocina se llenó de risas y elogios, pero Elliot no podía dejar de pensar en las palabras del inversor, que ya había insinuado cambios que podrían alterar la esencia del restaurante. Fue en medio de esta incertidumbre que ocurrió el evento transformador. Durante un momento de calma, Sofía se acercó a Elliot con una expresión seria. «Tenemos que hablar. El inversor quiere hacer cambios inmediatos, y si no lo aceptamos podríamos perderlo todo». Los ojos de Elliot se abrieron en estado de incredulidad. Su corazón se hundió ante la perspectiva de perder lo que habían construido juntos. «¿Estás diciendo que debemos comprometer nuestra visión por dinero?», preguntó, sintiendo la presión aumentada en su pecho. Sofía, visiblemente afectada, asintió. «No quiero que esto termine así, pero necesitamos pensar en el futuro». El dilema pesaba sobre él como una losa. La lucha entre lo que deseaba y lo que era necesario se intensificó. En ese instante, un torrente de emociones lo abrumó. La frustración, la tristeza y la desesperanza se amontonaron en su interior y sintió como si estuviera en una encrucijada. Fue entonces cuando la voz de Carlos resonó en su mente, recordándole que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Elliot tomó una decisión crucial. No podía permitir que el restaurante se convirtiera en un reflejo superficial de lo que era. Con un nuevo sentido de determinación, se dirigió a Sofía. «No podemos dejar que esto nos controle. Si lo hacemos, perderemos nuestra esencia. Haremos lo que sea necesario para mantener nuestra autenticidad, incluso si eso significa arriesgarlo todo». Sofía lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y admiración. En ese momento, Elliot se dio cuenta de que había pasado de ser un hombre consumido por sus inseguridades a convertirse en un líder dispuesto a luchar por lo que creía. El evento continuó, y a medida que servían los platos, la atmósfera se tornó más intensa. La crítica gastronómica, que había llegado con expectativas, comenzó a alabar la autenticidad de los sabores. Las palabras de elogio llenaban la cocina, y Elliot sintió que la confianza comenzaba a renacer. Sin embargo, el inversor seguía acechando, y con cada comentario positivo, la presión aumentaba. Elliot sabía que tenía que actuar. Cuando la noche llegó a su fin, el restaurante resplandecía con una energía renovada. Los clientes estaban satisfechos, y el equipo había trabajado como una verdadera familia. Pero la batalla no había terminado. Elliot, sintiendo el peso de su decisión, se reunió con Sofía y Carlos en un rincón tranquilo del restaurante. «No podemos permitir que el inversor nos dicte lo que somos. ¿Qué pasaría si organizamos una reunión y le presentamos nuestra visión, en lugar de aceptar sus condiciones?», propuso. Sofía, inicialmente escéptica, comenzó a ver la lógica detrás de la idea. «Podríamos mostrarle cómo nuestra autenticidad es lo que realmente atrae a la gente», dijo, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Carlos asintió con entusiasmo. «Si hemos logrado esto en una sola noche, imagina lo que podemos hacer si defendemos lo que somos». La reunión con el inversor se programó para la semana siguiente, y aunque la ansiedad se apoderó de Elliot, se sintió inspirado por el apoyo de su equipo. Sabía que la situación era delicada, pero la experiencia del evento les había enseñado que podían enfrentarse a los desafíos juntos. La noche que había comenzado con la sombra del fracaso se transformó en una oportunidad para reafirmar su misión. En los días que siguieron, Elliot se dedicó a preparar una presentación que capturara no solo la esencia del restaurante, sino también la pasión que los había unido. Se sintió más enfocado que nunca, y la presión que antes lo había consumido ahora se convirtió en combustible para su determinación. Con cada ensayo y cada conversación, su confianza creció, y se dio cuenta de que había aprendido a dejar de lado sus inseguridades. El día de la reunión llegó, y aunque los nervios estaban presentes,
Elliot se sintió listo. Se plantó frente al inversor, junto a Sofía y Carlos, y comenzó a hablar con una claridad que antes no había sentido. Presentó su visión, su amor por la cocina auténtica y la importancia de mantener su identidad. El inversor, sorprendido por su pasión, pareció dudar. Elliot sintió que, por primera vez, estaba defendiendo algo más grande que él mismo. La tensión era palpable mientras el inversor los escuchaba. Sin embargo, al final de la presentación, el hombre se inclinó hacia adelante, visiblemente impresionado. No esperaba esto. Ustedes tienen algo especial aquí, pero necesito que me convenzan de que su autenticidad puede traducirse en éxito financiero. Elliot, sintiendo la oportunidad al alcance, respondió: no se trata solo de números, se trata de construir una comunidad y una experiencia que la gente valore. Estamos dispuestos a trabajar duro para hacerlo realidad. A medida que la conversación continuó, Elliot se dio cuenta de que, independientemente del resultado, había experimentado un cambio profundo en su perspectiva. Ya no se sentía como un prisionero de sus miedos, sino como un defensor de su pasión. La noche del evento había sido un punto de inflexión, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora sabía que estaba preparado para enfrentar lo que viniera. La reunión culminó con una decisión inesperada. El inversor se comprometió a trabajar con ellos, pero bajo la condición de que mantendrían su enfoque auténtico y no sacrificarían su visión por el dinero. Elliot, Sofía y Carlos se miraron, sintiendo que el trabajo en equipo y la lealtad habían dado sus frutos. Habían enfrentado sus miedos y habían salido victoriosos, y la nueva dirección que tomaban les prometía un futuro lleno de posibilidades. Elliot, sintiendo la carga levantarse de sus hombros, comprendió que había encontrado no solo su lugar en la cocina, sino también su propósito en la vida. La lucha había sido intensa, pero había valido la pena. Había aprendido que la autenticidad y la amistad eran las claves para superar cualquier obstáculo, y que, a veces, el mayor riesgo era no arriesgarse en absoluto. En medio de la incertidumbre, Elliot sonrió, sintiendo que, por fin, había encontrado su camino. La reunión con el inversor había comenzado con un tono tenso. Elliot, Sofía y Carlos se sentaron en la mesa, sus corazones latiendo con fuerza, cada uno consciente de que el futuro del restaurante pendía de un hilo. El inversor, un hombre de negocios con fama de ser implacable, revisaba sus notas con una expresión impasible. Para Elliot, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y la ansiedad se acumulaba en su pecho. Sin embargo, recordaba las palabras de Carlos: no dejes que el miedo te paralice. Esa idea se convirtió en su ancla. Cuando finalmente el inversor levantó la vista, Elliot sintió que el aire se volvía denso. He estado revisando sus números y su propuesta. Estoy dispuesto a invertir, pero necesito que se comprometan a hacer cambios que aseguren la rentabilidad del negocio, dijo, su voz grave resonando en la habitación. En ese instante, Elliot se sintió como si estuviera en una noria, subiendo y bajando entre la esperanza y la desesperación. Sofía, que había estado callada, tomó una respiración profunda y habló. No queremos sacrificar nuestra esencia por dinero. Hemos construido algo especial aquí, y queremos que eso sea lo que atraiga a la gente, no una versión diluida de lo que somos. El inversor la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. La tensión aumentó. Elliot sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y el momento se convirtió en una prueba de su determinación. Si no están dispuestos a comprometerse, no habrá inversión, respondió el inversor, cruzando los brazos. La presión pesaba sobre Elliot como un yugo. Era el momento decisivo. Podía ceder a la presión y aceptar los cambios que no quería, o podía levantarse y defender lo que habían creado. Recordó cómo había llegado hasta aquí, el sudor y las lágrimas que había derramado junto a Sofía y Carlos, y cómo esa misma pasión había resonado en los elogios de los críticos que habían visitado el restaurante. ¿Y si le mostramos lo que significa nuestra autenticidad?, interrumpió Elliot, sintiendo una chispa de valentía. Podríamos organizar una cena especial.
Una experiencia que encapsule lo que verdaderamente somos. Si no queda convencido, entonces podremos considerar su propuesta. Pero necesitamos que vea el valor de lo que hacemos desde adentro. La sala quedó en silencio. Sofía y Carlos lo miraron sorprendidos por la audacia de su propuesta. El inversor, aunque escéptico, parecía intrigado. «¿Una cena especial? ¿Y qué me asegura que eso será suficiente?», preguntó, levantando una ceja. Elliot, sintiendo que la oportunidad se deslizaba entre sus dedos, se lanzó a la defensa de su visión. «Lo que hacemos no se trata solo de comida, se trata de comunidad, de historias, de emociones. Queremos que cada plato cuente una historia. Si nos da esa oportunidad, creo que podrá ver el verdadero potencial detrás de nuestra autenticidad». La tensión en la sala era casi palpable. El inversor se recostó en su silla, pensativo. «Está bien», finalmente dijo, «pero solo si ustedes son capaces de hacer esto en una semana. No tengo tiempo que perder». Elliot sintió como si las palabras le quitaran un peso de encima. Aceptar el desafío significaba que aún había esperanza, pero también sabía que tendrían que trabajar más duro que nunca. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de actividad. El equipo trabajó incansablemente, cada uno comprometido a dar lo mejor de sí. Sofía fue la fuerza creativa detrás de los platos que se presentarían en la cena, mientras que Carlos se encargó de los detalles logísticos. Elliot, por su parte, se dedicó a diseñar una experiencia que tocara el corazón de cada comensal. Durante esos días, el vínculo entre ellos se fortaleció. La amistad, la confianza y la pasión se entrelazaron, convirtiéndose en el motor que impulsaría esa noche. Finalmente, llegó el día de la cena. La sala estaba decorada con luces tenues, y el aroma de los platos recién preparados envolvía el espacio. Elliot, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, miró a Sofía y Carlos. «Estamos listos», dijo, su voz llena de determinación. Ambos asintieron, compartiendo una mirada que decía más que 1000 palabras. Sabían que esa noche era el resultado de su trabajo en equipo, de su autenticidad y de su compromiso con lo que eran. Los primeros comensales comenzaron a llegar, y la atmósfera se cargó de expectativa. Elliot sentía que cada plato que servían era una declaración de intenciones. La cena avanzaba, y la alegría y satisfacción de los clientes comenzaban a reflejarse en sus rostros. El inversor llegó más tarde, observando en silencio, y Elliot sintió el peso de su mirada. Cada bocado que los comensales disfrutaban era un paso hacia su salvación. En un momento crítico de la noche, mientras Sofía presentaba uno de sus platos estrella, el inversor se levantó para hacer una breve intervención. «He estado escuchando a los clientes, y lo que están sintiendo es algo que no he visto en mucho tiempo. Están disfrutando de su autenticidad, de la historia detrás de cada plato», dijo, su voz resonando en el ambiente. Elliot sintió que la respiración se le detenía. Era el reconocimiento que tanto habían deseado. El inversor continuó, «Pero quiero saber si esto puede mantenerse. ¿Cómo aseguran que esta experiencia no sea solo una noche excepcional?». Fue un desafío directo, y Elliot sintió el peso de los ojos de todos sobre él, pero recordó las enseñanzas de su viaje, cómo había aprendido que el verdadero éxito no era solo financiero, sino también emocional y auténtico. «Lo que hemos creado aquí es un compromiso con nuestra comunidad. No se trata solo de un menú, se trata de un legado. Estamos dispuestos a trabajar para mantenerlo y crecer, pero siempre desde nuestras raíces», respondió, su voz firme y llena de convicción. El inversor se quedó en silencio, procesando las palabras de Elliot. La tensión era palpable, pero también había un aire de esperanza. Al final de la noche, cuando los últimos platos fueron servidos y las sonrisas se multiplicaron, el inversor se acercó a Elliot. «Creo que he subestimado lo que tienen aquí. Estoy dispuesto a apoyarlos, pero necesito que se comprometan a seguir siendo ustedes mismos», dijo, extendiendo la mano. Elliot sintió una oleada de emoción. Había enfrentado su mayor desafío, y a través de la autenticidad y la amistad,
Había encontrado la manera de salir victorioso. A medida que estrechaba la mano del inversor, supo que no solo habían salvado su restaurante, sino que también habían reafirmado su identidad y la importancia de ser fieles a sí mismos. La cena culminó en un estallido de celebraciones. Sofía y Carlos lo abrazaron, y Elliot se dio cuenta de que no solo habían superado un obstáculo, sino que cada uno de ellos había crecido en el proceso. Habían aprendido que la verdadera fortaleza se encuentra en la autenticidad, en el amor por lo que hacen y en la inquebrantable lealtad entre amigos. Esa noche, el restaurante no solo estaba a salvo, había renacido con una nueva visión, una visión que prometía no solo un futuro exitoso, sino también un espacio donde la pasión y la comunidad siempre serían lo primero. La cena culminó con un ambiente de euforia. Las risas y los aplausos resonaban en el restaurante, y todos los presentes sabían que habían sido parte de algo excepcional. Elliot, Sofía y Carlos se miraron, emocionados, sintiendo que la pesada carga de la incertidumbre se había desvanecido. El inversor, ahora más relajado y satisfecho, se acercó a ellos con una sonrisa genuina. «Creo que he subestimado lo que tienen aquí», dijo, y esa frase resonó en sus corazones como una melodía alentadora. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. El inversor cumplió su promesa, y la inversión llegó rápidamente, lo que permitió al restaurante modernizarse y expandir su alcance. Sofía, con su creatividad desbordante, lideró la creación de nuevos platos, mientras que Carlos se encargó de que cada detalle logístico estuviera perfectamente alineado. Elliot, por su parte, se dedicó a fortalecer la relación con la comunidad, organizando eventos que unieran a los vecinos y celebraran la cultura local. El restaurante se convirtió en un punto de encuentro, un espacio donde la autenticidad y el sabor se entrelazaban con la historia de la gente que lo visitaba. Sin embargo, la transformación no solo se reflejó en las finanzas del restaurante, sino también en la vida de cada uno de ellos. Elliot, que había llegado a la reunión con el inversor con un profundo temor de perderlo todo, se dio cuenta de que había aprendido a valorar lo que realmente importaba: la amistad, la pasión y la autenticidad. Se convirtió en un líder más consciente, entendiendo que su éxito no dependía de la opulencia, sino de la conexión que establecía con su equipo y su comunidad. Sofía, por su parte, vio cómo su voz se hacía más fuerte. La experiencia de la cena especial le otorgó una confianza que nunca había imaginado. Ahora no solo era una talentosa cocinera, sino una referente en el mundo culinario, capaz de inspirar a otros a seguir sus sueños. Sus platos no solo eran sabor, cada uno de ellos contaba una historia, un legado que resonaba más allá de las paredes del restaurante. Carlos, el alma organizativa del equipo, se sintió valorado como nunca antes. Su arduo trabajo no solo había sido reconocido, sino que también había sido fundamental en el éxito del restaurante. La satisfacción de ver a sus amigos prosperar lo llenó de orgullo, y se dio cuenta de que su papel era esencial para mantener la esencia del lugar que habían creado juntos. Mientras los días se sucedían y el restaurante florecía, las reflexiones de Elliot lo llevaron a un momento de profunda introspección. Recordó su viaje desde el inicio, las dificultades, las dudas y los sacrificios que había hecho. Cada paso había sido una lección, y se dio cuenta de que sus fracasos anteriores habían sido los cimientos de su éxito actual. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en evitar el fracaso, sino en abrazarlo y aprender de él. Esta nueva perspectiva le permitió sanar viejas heridas y abrirse a nuevas oportunidades. Sin embargo, la vida siempre tiene una forma de sorprender. Una tarde, mientras revisaban las reservas para la semana siguiente, recibieron una llamada inesperada. Era un conocido crítico gastronómico, quien había oído hablar del restaurante y quería visitarlo para escribir una reseña. El corazón de Elliot se aceleró. Sabía que la reseña podría cambiar por completo su trayectoria. A pesar de la emoción, también sentía un nudo en el estómago.
Había logrado tanto, pero el miedo a decepcionar a todos nuevamente amenazaba con empañar su alegría. La noche de la visita del crítico llegó. Todo estaba preparado a la perfección. Desde la decoración hasta los platos, cada detalle había sido cuidadosamente pensado. El equipo estaba nervioso, pero también emocionado. Sofía, con su talento, había diseñado un menú que reflejaba la esencia del restaurante y la historia que querían contar. Carlos, asegurándose de que todo funcionara sin problemas, se movía entre las mesas con una sonrisa tranquilizadora. Sin embargo, en medio de la cena, un evento inesperado cambió el rumbo de la noche. Un cliente habitual, conocido por su comportamiento errático, comenzó a quejarse en voz alta. «Esto no es lo que esperaba. Esto no es comida auténtica», gritó, interrumpiendo la cena. Elliot sintió que el tiempo se detenía. El crítico miraba, y la tensión en el aire era palpable. Elliot, recordando sus aprendizajes, respiró hondo y tomó una decisión. «Permítame explicarle», dijo acercándose al cliente. «Nuestra comida no solo busca cumplir con las expectativas, sino también contar una historia. Cada plato que servimos viene de un lugar de amor y dedicación. Le invito a que pruebe el siguiente plato con la mente abierta y comparta su experiencia». Con voz temblorosa, el cliente aceptó. Elliot se dio cuenta de que, en lugar de dejar que la crítica lo abrumara, había encontrado una oportunidad para demostrar lo que realmente significaba su cocina. Mientras el resto de los comensales miraba con curiosidad, la tensión se disipó y el ambiente se volvió más ligero. El crítico, observando la valentía de Elliot, sonrió y se inclinó hacia su mesa. Al final de la noche, el cliente se levantó con una expresión de gratitud. «No sabía lo que me estaba perdiendo. Gracias por su paciencia», admitió. Elliot sintió una ola de alivio y orgullo. Al mismo tiempo, el crítico se acercó a él, diciendo, «Su respuesta fue lo que realmente me impresionó. No solo la comida es buena, sino que su autenticidad brilla a través de cada interacción. Eso es lo que hace la diferencia». La reseña que siguió fue extraordinaria. El restaurante no solo recibió elogios por su comida, sino también por su calidez y autenticidad. La fama llegó de la mano, y con ella, nuevas oportunidades. Pero lo más importante fue que Elliot, Sofía y Carlos se dieron cuenta de que, a pesar de los altibajos, habían construido algo que iba más allá de los negocios. Un espacio donde la comunidad se sentía valorada y escuchada. Reflexionando sobre todo lo vivido, Elliot comprendió que la vida es un ciclo de aprendizaje constante. Cada desafío, cada error y cada triunfo lo habían llevado a ese momento de crecimiento personal y profesional. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las relaciones que cultivamos y en las historias que compartimos. Mientras celebraban su éxito, un nuevo desafío se presentó. Un grupo inversor, atraído por su éxito, se acercó a ellos con una propuesta para abrir nuevas sucursales. Elliot se sintió tentado, pero también sabía que debía proteger la esencia de lo que habían creado. La decisión no sería fácil, y una vez más, se enfrentaría a la encrucijada de la ambición y la autenticidad. La historia de Elliot, Sofía y Carlos no solo había sido una lucha por salvar un restaurante, sino un viaje de autodescubrimiento y resistencia. La amistad que habían forjado se había vuelto más fuerte, y juntos estaban listos para enfrentar cualquier reto que la vida les presentara. La vida siempre tiene giros inesperados, pero con cada desafío, ellos demostraron que, al final, lo que importa es el viaje y las lecciones aprendidas en el camino. De Csikszentmihalyi.